Bueno, porque me parece que la manera en que se definió, más por razones ideológicas, por el nacionalismo, ¿verdad? Porque había el propósito de unificar a través de una idea, se simplificó mucho el concepto. Se decía, ¿verdad? Y eso nos lo han enseñado pues en todas las escuelas, ¿verdad? Que era la unión entre español e India, ¿no? Pero bueno, resulta que es una historia más compleja, es una historia en donde por lo menos intervienen también afrodescendientes, esa tercera raíz que aquí en Aguascalientes también tuvo una presencia importante y que la habíamos olvidado prácticamente, ¿no? Y a mí me parece que una de las labores de un historiador es justamente matizar y es también pues repensar mucho de las historias que nos han contado, muchas de ellas forjadas más por una visión más bien nacionalista, homogeneizadora, ¿verdad? Y sí, que simplificaba pues realidades que son obviamente más complejas. Fue consultando afortunadamente que ya están en una plataforma digital, todas las actas, ¿verdad? De los registros parroquiales que afortunadamente para Aguascalientes existen completas, por lo menos desde el siglo XVII, ¿no? Del siglo XVII hasta prácticamente que cuando los mormones terminaron, ¿verdad?, su proyecto a mediados del siglo pasado. Tenemos todos esos años en una serie que además es consultable de manera gratuita por internet, ¿no? Lo único que necesitamos es tener internet y poder acceder a las actas especialmente, ¿verdad? Eso nos ha permitido por reconstruir una historia que no sabíamos, una historia que nos dio además pistas sobre una conformación social también muy diversa, que no era la historia que tradicionalmente nos habían contado, ¿no? Ni siquiera por historiadores profesionales. Entonces, bueno, pues creo que es, modestia aparte, pues una aportación en ese sentido, porque no obstante siendo un tema aparentemente ya muy conocido, pues resulta que no lo conocíamos suficientemente, y menos para el caso de Aguascalientes. Entonces, pues bueno, pues con mayor razón es que nos adentramos en él. Tienes muy buena pregunta. Lo que me parece es que, bueno, dar a conocer desde luego el libro, los resultados, de manera más amplia. Una primera quizá experiencia es esta, ¿no? El de sacarlo de la burbuja de la universidad para que se pueda conocer más ampliamente, y nuestra idea pues es presentarlo cuantas veces se pueda con los públicos, ¿verdad?, que también nos digan, porque a final de cuentas, si bien es un trabajo académico de fondo, pues de varios años, por lo menos son más de 5 años a los que le dediqué también a escribir este libro, me parece que es importante que este tipo de historias llegue a un público también más amplio, ¿no? Y que comience a tener por lo menos una historia y una narrativa histórica pues más compleja. Esa es la labor del historiador, ¿no? Porque en las historias que nos han contado hay muchísimos prejuicios, hay muchísimas ideas preconcebidas, porque no partían exactamente del propósito de comprendernos mejor, partían con otras intenciones, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahora nuestra labor es justamente poder ofrecer pues unas historias que además sean conocidas por públicos más amplios y que podamos al mismo tiempo hacernos las preguntas pertinentes, o sea, hacer planteamientos que nos permiten revisar también nuestra propia historia de manera significativa para el presente. Yo creo que es más bien un discurso a favor de reconocernos a partir de la pluralidad, ¿no?, y de la diversidad. Cuarón, ahora que, ¿verdad?, ganó el Oscar, él dijo, bueno, si algo puso en el debate Roma fue precisamente el dar a conocer el racismo, dijo, que existe en México. A mí me parece que hay de racismos a racismos, ¿no? Que sí hay una historia de discriminación y de exclusión impresionante,
Pero por otro lado también, si algo nos distingue, por ejemplo, de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Nuestra conformación es mucho más plural, ¿no? El racismo, y un racismo todavía muy evidente, pues se da en los Estados Unidos, particularmente en los estados del sur, ¿verdad? Donde fueron los estados más esclavistas, con una visión también y una estigmatización de la diferencia que todavía está muy presente en prácticamente todas las instancias sociales en Estados Unidos. Más ahora que un presidente como, ¿verdad? Como el que tiene, pues ha recrudecido las diferencias. El caso mexicano es diferente. Toda la mezcla que se dio, la hibridación, el sincretismo y demás que se dio desde la Nueva España acá, es totalmente distinta a la historia estadounidense, que es más de segregación, ¿verdad? Acá hay una si quieres, de discriminación, son historias distintas. Y en esa pluralidad creo que ahí sí tenemos, por lo menos, el anticipo de lo que ellos pregonaron mucho de melting pot. El primer melting pot acá, la primera América estuvo acá, no estuvo allá. Y esa gran diferencia nos da también, por supuesto, herramientas como para debatir muchas cosas y visiones que siguen siendo muy imperiales, muy, ¿verdad? Más bien de discriminación y de exclusión, ¿no? Entonces creo que a nosotros los historiadores nos corresponde matizar, nos corresponde decir que en la actualidad, si nos reconocemos bajo esa pluralidad, con las distintas tradiciones, indigenismo, hispanismo y también esta otra raíz, además de otras que llegarían posteriormente, no se digan los asiáticos, los propios judíos, ¿verdad? En fin, hay una pluralidad que me parece que es mucho más rica, enriquecedora, que la que puede ocurrir en otros países. Y en ese sentido nuestra historia es mucho más atractiva y también nos previene de repetir viejos esencialismos, ¿no? que están más vinculados a viejas ideas racistas. Creo que eso nos advierte por lo menos de esa fortaleza también de nuestra historia.